Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora Adriana Jaimes. Hoy en la asignatura de Geografía vamos a ver el tema de el clima y el hombre, cómo influye el clima en la vida del hombre. Para hablar de la influencia del clima sobre las actividades del hombre, vamos a recordar qué es el clima. El clima es el conjunto de fenómenos que se presentan en la atmósfera en un lugar determinado del planeta y durante un periodo de varios años. El clima se manifiesta de muchas formas. En algunos lugares del mundo se presentan estaciones, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. En Colombia no existen estaciones. Sin embargo, entre un lugar y otro es posible reconocer que tanto la temperatura como la lluvia varían. El clima tiene gran influencia en varios aspectos de la vida de las personas y sus actividades. Vamos a ver cuáles son esos aspectos. ¿Ustedes han pensado cómo afecta el clima las costumbres de vida de las personas? No es lo mismo un día soleado, lleno de calor, con un ambiente muy agradable, que las personas pueden salir libremente. Es muy diferente a cuando el día amanece nublado, cuando amanece lluvioso, cuando caen aguaceros. Cambia muchísimo la vida de las personas el clima. ¿Por qué? Porque si hace sol, pues vamos a ir con ropa ligera, no vamos a tener que usar muchos sacos, muchos abrigos. Es muy diferente a cuando llueve. Cuando llueve pues hace mucho frío, entonces tenemos que protegernos con abrigos, con sacos, con bufandas para evitar algún problema de salud. Y pues también tenemos que usar sombrillas si llueve muy duro. Entonces sí cambia y afecta el clima en las costumbres y vida de las personas. Así como el clima influye en la vida del hombre, en las viviendas, también es muy importante ver cómo el clima influye en la vegetación. Hablar de vegetación es hablar de agricultura. Como lo veíamos en los pisos térmicos, cada producto agrícola se da en determinado clima. Entonces, por ejemplo, el frailejón es de páramo. Nunca podemos pensar que un frailejón se vaya a producir en un clima cálido porque cada planta, cada tipo de vegetación se da de acuerdo al clima de donde pertenece. Por ejemplo, en la selva los árboles han tenido que adaptarse y hacer una evolución de ellos porque, por ejemplo, los que quedan muy al centro de la selva, los rayos del sol no alcanzan a llegar, entonces estas plantas han tenido que evolucionar y crecer un poco más para alcanzar los rayos del sol. Otro fenómeno que ocurre, por ejemplo, cuando las personas botan vidrio sobre un bosque y los rayos del sol llegan muy fuerte, esto puede ocasionar un desastre ambiental porque el vidrio al calentarse demasiado produce un incendio que de eso hemos tenido conocimiento últimamente por imprudencia del ser humano. Entonces el clima sí tiene muchísimo que ver con la vegetación y con los productos que consumimos a diario. Muy pocas personas saben que el clima es un factor determinante que influye mucho en el rendimiento de los deportistas. El calor y la humedad tienen gran influencia en los deportes. La luz solar influye en la formación de vitamina D, que es muy importante para la estructura ósea, es decir, para los huesos. También, si los deportistas están bajo el rayo del sol,
pues van a tener menos rendimiento porque se van a acalorar más fácilmente y van a perder más energía, van a gastar más energía, mientras que de pronto en un clima frío va a haber mayor facilidad de movimiento porque el clima contrasta con el calor del cuerpo, entonces el deportista va a tener mucha más flexibilidad y más facilidad de movimiento. Cuando nuestros padres nos dicen, bueno, está lloviendo, tiene que abrigarse bien, tiene que protegerse bien, porque de pronto se resfría. Esto hace parte del clima. Si el clima está lluvioso, si está haciendo mucho frío, si en la noche hace mucho viento y si salimos desabrigados, si no nos arropamos, si no protegemos nuestra nariz, nuestra boca con una bufanda, podemos adquirir un leve resfriado, desde un leve resfriado hasta una gran gripa que se puede convertir en una gran tos, hasta en una bronquitis, o sea que, y por influencia del clima, o sea que el clima sí tiene muchísimo que ver en la salud. Otro fenómeno que sucede con el clima es que si nos asoleamos demasiado, puede ser en la playa, es más, en el mismo Bogotá, el cambio climático hace que el sol llegue más fuerte por aquello de que penetran los rayos del sol más directamente a raíz del daño en la capa de ozono y nos podemos insolar. La insolación se produce porque el sol quema la piel, la maltrata y puede producir quemaduras hasta de primer y segundo grado, que va a maltratar muchísimo la piel y requiere medicamentos y cremas. Muchas veces requiere pues acudir al médico si la insolación es demasiado fuerte y es muy dolorosa para la piel. El clima influye en la ropa que utilizan las personas y en los materiales con los que se fabrican. Por ejemplo, en los lugares de Colombia con climas secos, las personas visten ropas ligeras, elaboradas con telas muy delgadas. Además, emplean sandalias y sombreros. Por el contrario, en los climas de montaña, especialmente los fríos, las personas utilizan ropa más gruesa y pesada para protegerse de las bajas temperaturas. En varios lugares el uso de la ruana y el gorro de lana continúa siendo una tradición. El clima influye en la forma y en los materiales empleados en las construcciones. Por ejemplo, en los climas húmedos y cálidos de las selvas, en donde habitan numerosos indígenas, se construyen malocas, que son viviendas frescas, elaboradas en madera y con techos fabricados con hojas de palma. En el departamento del Chocó, por ejemplo, existen los palafitos, que son viviendas fabricadas sobre unos pilares de madera que protegen a sus ocupantes de las inundaciones. En las imágenes encontramos 4 tipos diferentes de viviendas. El primero, en la parte superior izquierda, encontramos los iglús, que son bloques de nieve en forma de cúpula que sirven como refugio en invierno para los esquimales en época de caza. En la parte inferior izquierda encontramos un clima que es el de otoño, que ese no pertenece a nuestro país, pero este es el clima de otoño donde las hojas se tornan como de color rojizo y empiezan a caerse de los árboles. En la parte superior derecha encontramos una construcción que pertenece a nuestro entorno. En la ciudad de Bogotá, las casas son construidas en ladrillo, ya más cerradas, más seguras, con ventanales, pueden ser ventanales grandes o ventanas pequeñas, pero todas se caracterizan por estar cerradas por aquello de la protección del frío. Y en la parte inferior derecha encontramos
un ambiente de clima cálido. También aquí podemos ver que hay una piscina, que las casas son hechas en palma, los techos son hechos en palma, para la frescura del ambiente, porque el clima es cálido. Entonces así encontramos que el clima también influye muchísimo en la vivienda de las personas por los materiales utilizados y las formas de las viviendas. Vemos también que el clima es muy importante en la parte del turismo, porque cuando, por ejemplo, salimos de paseo, escogemos la playa porque hace calor, porque el clima es diferente, para cambiar de ambiente y pues la playa es ideal para el turismo. Por lo general, siempre las personas del interior viajan a sitios cálidos para esquivar un poco el frío que siempre a diario pues está en el ambiente. También existe el ecoturismo. Ahorita últimamente este tema del ecoturismo se ha fortalecido por la protección del medio ambiente. Hay muchas reservas naturales que visitar. Por ejemplo, en Colombia encontramos gran cantidad de ecoturismo y hay sitios muy hermosos, muy ricos en flora y fauna que visitar. Entonces esta es otra forma de hacer turismo y de protección del medio ambiente. Bueno muchachos, muchísimas gracias por su atención. Espero que el tema haya sido de su agrado y espero que las dudas que tengan las podamos resolver en clase. Muchísimas gracias.